Hoy solo quiero compartir con aquella persona que lo necesite, una luz fulgurante. Quiero compartir una luz fulgurante que le permitirá muy posiblemente identificarse o encontrar una idea a la solución de sus dificultades económicas. Espero que así sea, espero. Ciertamente, estamos viviendo épocas de muchas dificultades, no solo alusivas a la seguridad y protección de las personas e intereses en general, sino que también las oportunidades laborales cada vez resultan más imposibles de resolver. Y esto es muy grave, muy grave. Sin embargo, dicen los iluminados, es en los momentos difíciles cuando el hombre agudiza su inventiva para salir adelante. Es en los momentos difíciles cuando el hombre agudiza su inventiva para salir adelante. Profundo al corazón. En consecuencia, parece entonces que todo es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud y de hacer que las cosas sucedan. Claro que sí. Para ello no podemos estar pensando que solo debo de hacer lo que a mí me gusta. En la buena, uy, claro, así debe ser, en la buena. Qué berraquera que resulta que cuando podamos hacer lo que queremos hacer, podamos trabajar en lo que nos gusta, en lo que sabemos, en lo que dominamos, o para lo cual hemos estudiado. No, eso es fabuloso. Pero vaya situación. Hoy parece que de eso tan bueno no dan tanto, de eso tan bueno ya no dan tanto. Pero la realidad es que no nos podemos dejar morir de hambre, ¿sí o no? No nos podemos dejar morir de hambre. Máxime si tenemos obligaciones, si tenemos pequeños, si tenemos un hogar, si estamos pagando algo. ¡Uy! Grave, grave. Entonces, vaya de paso, mi admiración, mi reconocimiento y todo mi respeto a los profesionales del reciclaje, a esas personas, a esos que su día a día depende de lo que encuentren en una caneca. Yo les quito el sombrero. Ante la adversidad, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces ante la adversidad de la vida? ¿Qué hacer? Sencillo, volvernos creativos. Os repito, volvernos creativos. El mundo está lleno de información y por supuesto también de oportunidades. YouTube es una formidable plataforma, rica en tutoriales sobre variedad de cursos, variedad de oficios, de profesiones. Rica. Miren, proliferan los cursos de culinaria, cursos gratuitos de idiomas, cursos gratuitos para hacer costura, cursos gratuitos para hacer bisutería, cursos gratuitos para elaborar productos comestibles, cursos gratuitos para elaborar artesanías, las bellezas, cursos gratuitos también para volvernos expertos en mantenimiento y reparación instrumental de peluquería. Sí, como lo oye, cursos gratuitos para volvernos expertos vendedores, cursos gratuitos para volvernos fabricantes de fuentes luminosas, peceras, también materos de adorno. Miren, sencillito, sencillo. Ahí les dejo, ahí les estoy mostrando en pantalla unos materos preciosos y sencillos de hacer. Poco material, poco tiempo, y no es para nada difícil. Vean esta belleza, ahí se las dejo también en pantalla. Esta belleza, materito y acuario.
qué bellezas de peces. Y el proceso es demasiado sencillo. Comienza con un icopor, como les estoy mostrando. Cemento, algunos fragmentos de ladrillo y bolsas, baldosas también, baldosas recicladas inclusive. Y el resultado final, vea, queda de ataque. Ahí se los muestro el final, de ataque. ¿Cuánto puede valer un acuario de estos con materito? Ay, no. ¿Y cuánto se le fue a la persona? 3, 4 días. Material. Gratuitos, cursos gratuitos para volvernos estilistas, expertos peluqueros. Cursos gratuitos para volvernos toderos. Esta profesión está ampliamente aceptada en fincas, en conjuntos, en edificios residenciales. Cursos gratuitos también para volvernos expertos en mantenimiento de jardines y de zonas verdes, también de amplia acogida. Tiene gran aceptación en las áreas gubernamentales, en las fincas, en barrios de estratos 5 y 6. Tienen amplia aceptación. Cursos gratuitos para volvernos técnicos en la tarea de reparación de gafas. ¿Quién lo creyera? Vea, ahí les muestro algunas imágenes. Expertos en reparación de gafas. Se dañan con mucha frecuencia. Se parten. Cursos gratuitos para volvernos expertos en el manejo de la fibra de vidrio. Esta es otra actividad buenísima. Esta también es de amplia aceptación en el mundo de la reparación, de la tonería y de pintura para autos, entre otras cosas más, porque es que la fibra de vidrio tiene muchísimas salidas, muchas. Son tantas las oportunidades que se dan, que no me bastaría este solo video para enumerarlas, para mostrárselas. No. Varios videos. Cuando escasea el bolsillo, en la viña del Señor hay de todo. Cuando escasea el bolsillo, en la viña del Señor hay de todo. Y para todos. Solo es cuestión de actitud, de querer que las cosas sucedan. Dios, la naturaleza, lo imposible, comienzan a conspirar en nuestro favor. ¿Gracias a qué? A la actitud. Conozco el dicho que menciona: no hay más ciego que el que no quiere ver. Lo repito, no hay más ciego que el que no quiere ver. No es exactamente lo que podría mencionarse para el que, de alguna manera, a todo le encuentra peros, dificultades, que son esos que califican como personas poca lucha, y buenos para nada, zánganos, mejor dicho. Para ellos no son las oportunidades, no son. Ellos lo que esperan es un golpe de suerte, o que la familia les proporcione el sustento, ¿no?, de por vida, por si acaso. Mire, contrario a esto, a estas personas, contrario a estos, con frecuencia me encuentro en las calles con algunas personas que podría mencionar. Se destacan por su deseo de hacer algo que produzca dinerito, y pese a su situación, pese a la situación, sin hacerle mal a nadie, para salir adelante. Son aquellos que mencionan: miren, de Mosco para arriba es cacería. Eso es optimismo. De Mosco para arriba es cacería. Algunos de esos ejemplos los podemos apreciar en las calles de las diferentes ciudades. Por ejemplo, los vendedores de accesorios de celulares. Algunos de estos optan por ser vendedores estacionarios, o se ubican en un sitio determinado, fijo. Otros tal vez con un poco más de capital, condicionan un triciclo con tremenda vitrina, o una bicicleta con una buena vitrina,
con la cual recorren lentamente algunas calles, ofreciendo sus accesorios. Otras personas acondicionan una carreta de 4 ruedas, aunque también lo hacen en un triciclo, y se dan a la tarea de vender productos del campo. Huevos, huevos. ¿Quién no utiliza un huevo para el desayuno? Por Dios. Huevos, aguacates, plátanos, piña, cebolla, etc. Algunos se vuelven especializados en un producto. Por ejemplo, los solo huevos. ¿Y qué? Se vuelven expertos en los productos de la cosecha. Madrugan al lugar donde están los proveedores. Los proveedores compran de primera mano para que las cosas no salgan tan caras. Otros optan por armar su puesto, su vitrina, para vender dulcería, cigarrillos, tinto, perico, maicena, empanadas y hasta chicharrones con arepa y pataconas. Ya, por todos lados. Algunos madrugan para aprovechar precisamente la gente que está saliendo, el tintico, o el juguito. Recientemente hablé con un joven dedicado a este tipo de ventas y me sorprendió. Persona entre 25 y 30 años, para mí es un joven. Me sorprendió que estuviese ganando tan buen dinero. Mire, me manifestó, me dijo, con esta venta estoy pagando mi casa, tengo 2 hijos estudiando y yo, al terminar mi labor, 4:30 o 5, a estudio ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas. Vea, me dejó boquiabierto. ¿Cuántos empleados no somos capaces de hacer nada de eso? Por Dios, vea. Eso es el fruto de la actitud y de querer que las cosas sucedan. Desde luego que existen muchas más cosas. Esto es un brochacito, pero estas sé que ayudan a despertar un poco más de imaginación. Me ayudan a reflexionar, claro que sí. No me canso de repetir, es cuestión de actitud y hacer que las cosas sucedan. Solo quería compartirles algunas ideas que a alguien le podrán servir, a alguien que lo necesite, se le puede prender el bombillo, a alguien se le puede prender el bombillo. Bueno, entonces no hablemos más del asunto, creo que esto es suficiente. No dejen de ver mis otros videos, claro, buenísimos, dedicados a la ciencia, la grafología y de la seguridad. Y si este video les ha gustado, vea, no se aborre la manito, clic, y busque la campanita. Gracias por escucharme, gracias. Se me olvidaba, no dejen de sonreír, es la música del alma, la que todo lo cura, todo. Generadora de defensas para nuestro organismo, claro.